Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Hoy hemos tenido bastante dificultad con el tema del internet, de hecho estoy con el internet del celular, espero que me sea suficiente para esta transmisión. Hemos dicho que durante unos días vamos a tratar el sermón de San Agustín sobre la corrección fraterna, y ella, en la que Agustín especifica, al menos en este inicio de la reflexión, cuál es la viga y cuál es la paja, o cuál es la ramita y cuál es la viga. Dice Agustín, para que enlacemos con lo de la semana, con lo de hace 2 días, dice, regando la ramita, o sea, el enojo, la ira, haces que se convierta en viga, o sea, nutriendo la ira, dice Agustín, con las malas sospechas, haces que se convierta en odio. Entonces, poco a poco ir cultivando el enojo, ir cultivando la rabiecita esa que a veces cogemos, esa rabia se convierte en odio y ahí, dice Agustín, se comienza a experimentar lo que es la ceguera. Y comienza Agustina a ir explicando esto. Dice, grande es la diferencia entre el pecado del que se aira y la crueldad del que odia. Fíjate que establece una diferencia entre el mal que puede hacer una persona airada y la crueldad. Utiliza ese concepto, la crueldad del que odia. Dice, de hecho, nos airamos hasta con nuestros hijos, pero ¿dónde se encuentra uno que odia a los suyos? Podemos tener una ira en un momento, un enojo, una salida de casillas, pero de ahí el paso a odiar es un paso abismal. Dice, hasta en las mismas bestias, dice Agustín, es interesante el modo como lo va explicando. Hasta las mismas bestias a veces, una vaca airada por cierta molestia que le causa su ternerillo al mamar, lo aparta de sí, pero lo envuelve en sus entrañas de madre. Le causa una cierta molestia lo que en el momento esta criatura le causa de dolor y de malestar, pero lo abriga en sus entrañas. Lo vemos en el reino animal, dice Agustín. Da la misma impresión de que le molesta tenerlo a su lado cuando lo aparta, pero si le falta lo busca. O sea, le puede molestar un momento tenerlo a su lado porque es intenso, porque quiere siempre estar pegado, en el caso de la vaca y el ternerillo, ¿no? Pongámoslo en cualquier escenario, pero de ahí a que lo retire definitivamente, no. Dice, si le falta lo busca, ¿no? Qué interesante este modo como Agustín lo va a ir explicando. Dice, ni siquiera nosotros, dice Agustín, ni siquiera nosotros castigamos a nuestros hijos, sino es airándonos en cierta medida y enfadándonos. O sea, no castigamos al hijo, dice Agustín, sino cuando tenemos como cuando toma en nosotros posición una ira, un enojo grande, cuando nos enfadamos, castigamos a nuestros hijos, y muchas veces debemos reconocer que también, pues, a veces nos podemos pasar, podemos exagerar, podemos incluso ser un poco violentos en la sanción o en la corrección, si se puede llamar así. Dice, pero no los castigáramos si no los amáramos. Fíjense cómo dice Agustín, aquí ya va diciendo, a veces hay momentos en que un enojo causado por una falta de un hijo nos lleve a infringir un castigo que pueda procurar un poco de dolor, pero si no los castigaríamos si no los amáramos. O sea, no corrigiéramos a veces cuando es estrictamente necesario infringir un poco de dolor si no los amáramos de verdad. Este tema lo hemos tratado muchas veces, solo que aquí lo profundizamos a la luz de esto que llamamos la importancia de la corrección fraterna como un acto amoroso. Ahora bien,
no todo lo que se aira odia. O sea, no todo lo que tiene un enojo momentáneo es odio. Hasta tal punto es cierto, dice Agustín, que a veces el no airarse con una persona aparece más bien como prueba de odio hacia ella. Miren qué interesante. A veces, claro, cuando no siento una cierta repulsión por algunos actos poco dignos de una persona a la que quiero mucho, un hijo, por ejemplo, a veces pareciera que el no enojarme, el que frente al mal que puede estar haciendo y haciéndose, no me genera enojo, no me genera un poco de ira. Aquí la ira se entiende como un enojo. Diríamos que más que bien, lo que se prueba es un odio hacia esa persona. O sea, no me interesa. Haga lo que le dé la gana, haga lo que le parece, si no me interesara. Entonces dice, a veces el no airarse con una persona más que una prueba de odio hacia ella, es a veces como la indiferencia, y eso también es bien maluco. Entonces, a veces el no airarse con una persona parece más bien como prueba de odio hacia ella. O sea, no me interesa. Hago lo que quiera. Si se cae, si se hace mal, si se pierde, es problema de él, ¿no? Dice, suponte en efecto, y aquí va colocando Agustín los ejemplos, que es donde me parece que es muy interesante, querida comunidad, queridos amigos. Dice, suponte en efecto que un niño quiere, dice Agustín, quiere jugar en el agua de un río, en cuya corriente puede perecer. Un río donde la corriente es peligrosa, ¿no? Y donde el niño puede perecer, donde el niño se puede hacer mucho daño, se puede ahogar. Si tú lo ves y lo toleras pacientemente, si lo ves y dejas, a pesar de que el río está en furor, y lo dejas y lo toleras pacientemente, dice Agustín, lo estás odiando. O sea, tu paciencia significa para él la muerte. O sea, no te ofusca, no te genera ansiedad, no te genera esa compulsión de que decir, vea que se va a meter allá, que se va a hacer daño, que vea que no se meta ahí, ¿qué tal? Si pacientemente lo toleras, si lo ves y lo dejas hacer, eso significa, esa paciencia significa que estás aceptando la muerte de tu hijo. Fíjense que esto puede tener muchas aplicaciones. Cada uno de nosotros piense un poco en eso. A veces es bueno amar corrigiendo, aunque a veces nos cueste un poco de trabajo. En realidad, ¿quiénes nos aman de verdad? Es una buena pregunta. ¿Quiénes nos aman de verdad? Nos aman de verdad los que dejan pasar, los que nos hacen el guiño frente a las equivocaciones, frente a los errores que cometemos. ¿Nos quieren de verdad? ¿O no nos quieren, o nos quieren solamente aquellos que nos llaman la atención amorosa, pacientemente, y a veces hasta con ofuscación y un poco de rabia? Yo he experimentado eso muchas veces con algunos amigos, cuando de pronto he estado en este estado, valga la redundancia, en un estado de terquedad, y que de pronto un amigo me hace reaccionar. Entonces, a veces querer una persona es algo muy importante, es querer el bien, y a veces sentirnos ofuscados cuando se está obrando el mal en ella, y si no hacemos nada es dejarlos perecer, dice Agustín. Es como lo que explicaba allí, ver que el río es un río en crecida, es un río furibundo, y lo veo jugar allí, veo que se está exponiendo y no digo nada, más que paciencia, es estar aceptando la muerte del otro, ¿no? ¿Está bien? Luego continúa Agustín explicando esto. Es que esto me parece de vital importancia para nuestra interioridad, para que entendamos bien esto. Dice Agustín, ¿cuán preferible sería que te airases y lo corrigieses antes de permitir que perezca por no enfadarte con él? ¿Cuán preferible sería que te airaras y lo corrigieses antes de permitir que pereciera? Luego, ante todo, hay que evitar el odio. O sea, esto es bien interesante esto. O sea, yo puedo enojarme, puedo sentir rabia, puedo sentir
enojo en un momento indeterminado, pero lo que tengo que evitar, dice Agustín, es el odio. Hay que arrojar la viga del ojo, hay que sacar el odio del ojo. Luego vamos a ver un poco que en Agustín el ojo, en ese modo como Agustín entiende, haciendo estas lecturas bíblicas, entiende también el ojo como el ojo del corazón. Esto es una lectura propia de los santos padres, en las que todas las palabras pueden tener un contexto espiritual, un contexto existencial. El ojo del corazón, el que ve con el ojo del corazón. Esto es bien interesante, una alegoría, el modo alegórico en que los padres explicaban la Sagrada Escritura. Ahora, una cosa es que uno airado se exceda en alguna palabra que borra después con el arrepentimiento, y otra el mantener insidias guardadas en el corazón. Fíjense qué interesante esto. Una cosa es estar airado y que de pronto se exceda un poco en la palabra. Esto pasa frecuentemente, pensemos un poco, eso nos sucede, que cuando estamos airados, que cuando estamos bajo la ofuscación, bajo el enojo, bajo la rabia, pues decimos 4 o 5 palabras que de verdad a veces pueden incluso causar mucho daño, porque las palabras tienen poder, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Eso es una cosa que en algún momento, y luego ya se pida discúlpame, me pasé, en realidad estaba muy ofuscado y dije cosas que no quería. Una cosa es diferente a mantener las insidias guardadas en el corazón, o sea, en guardar en el corazón esa rabiecita, ese odio. A veces cuando estamos así, yo creo que no, quiere decir que no hemos sanado muchas cosas. Y en realidad también hay cosas en las que hace unos meses una persona a la que yo aprecio mucho me decía pues que ella había terminado con su marido, y en realidad pues fueron tantas las malas experiencias que había tenido, tantos los enojos y las iras, que esas iras se convirtieron en un odio grande, pero que luego pues quería volver, pero ella sentía que en su corazón no estaba allí, que ya no había eso. O sea, ella decía, yo permanezco allí, pero yo no puedo estar con él. Lo puedo perdonar, pero no puedo restaurar la relación, al menos por el momento. Y creo que de pronto se requerirá de mucho tiempo para sanarla, y puede ser esto también, ¿no? Una cosa es que nos excedamos en las palabras, otra cosa es que guardemos, como dice Agustín, las insidias del corazón. Por último, cosa muy distinta son estas dos palabras de la Escritura. Luego ya nos vamos a meter aquí, terminamos un poco dejando iniciado para el día de mañana la semilla. Dice, mi ojo está turbio a causa de la ira. Mi ojo. Fíjense que coloca el verbo ver, mi ojo con el que veo, está turbio a causa de la ira. O sea, mi ojo está obstruido por esa pajita que no deja ver bien. Esa pajita inicialmente es lo que decíamos, que el enojo, la ira, la rabia, ese sentimiento a veces de repulsión que se da a veces en las cosas. Entonces dice, mi ojo está turbio a causa de la ira. De lo contrario, de lo otro, en cambio, ¿qué se ha dicho? Quien odia a su hermano es un homicida. Es grande la diferencia entre el ojo turbio, pero el ojo que está con una molestia, el que ve con molestia, el que no está conforme, el que está como tocado, digámoslo así, con el ojo turbio, entre el ojo turbio y el apagado. El turbio puede ver con dificultad, pero siente la molestia. La molestia es la pajita, la rabiecita y el enojo. Grande es la diferencia entre el ojo turbio y el apagado. La paja enturbia, la viga apaga. La paja enturbia, la paja obstaculiza que veamos bien, y a veces pues nada, definitivamente tenemos que sanar. Y sanar es también sacar de la vida todo aquello que nos deteriora, que nos daña, que nos quita las ganas de vivir, que nos quita la alegría y el gozo del día a día. A veces podemos perdonar y no necesariamente estar. Por ejemplo, puede pasar esto, qué bueno si se pudiera, pero cuando no,
Yo creo que es liberar el corazón del enojo cultivado y que se ha de pronto convertido en odio. Entonces terminamos con eso hoy: la paja enturbia, la viga apaga. La paja, que es el enojo, enturbia la mirada, nos impide ver mejor, pero la viga, el odio, ya nos enceguece. Vamos a dejar por hoy aquí y vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude a ir profundizando sobre la paja y la viga. Qué pajas y qué vigas tenemos en el ojo del corazón que no nos permiten avanzar y ser felices. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.